Llevo un buen tiempo en el tratamiento, el suficiente como para haber experimentado esto más de una vez. He juntado meses sin consumir, muchos de ellos sintiéndome realmente bien, casi sin experimentar ganas profundas de consumir o craving. Sin embargo, me ha ocurrido más de una vez que la tranquilidad, la quietud de mis pensamientos fue interrumpida por una sensación, algo así como una fuerza destructiva que nubla mis ideas. Un almuerzo de domingo muy ameno, con amigos, las charlas estaban totalmente alejadas del consumo. Sin embargo, al regresar para mi casa, una idea que me invade me nubla y me toma por completo. Quiero consumir. No llamo a nadie, ni del equipo, ni de mi red. No quiero ayuda. Me toma la angustia de lo irremediable. Nada ni nadie va a detener este consumo. Acelero mi auto hacia el fatídico lugar. Me siento triste, derrotado. Estoy en caída libre. Llego al lugar y ya es tarde. Solo queda el pique corto de regreso a mi casa para consumir. No había motivos, no lo vi venir, se supone que no tenía reservas, simplemente piqué. Luego de todo esto viene lo conocido, el dolor, otro episodio de consumo en mi proceso. Perdí mi tiempo limpio, mi autoconfianza, a volver a empezar a intentar aprender a pedir ayuda a tiempo la próxima vez. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, aquí una vez más en un nuevo episodio de Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación, como decimos siempre. Hola Mati, ¿cómo va? Hola Jera, hola a todos. Bueno, muy felices de estar nuevamente acá, compartiendo este momento, en otro programa muy especial para nosotros, porque estamos con un compañero muy querido que hoy nos vino a visitar para compartir este episodio con nosotros y compartirnos un poco su experiencia en la recuperación. Hola Fer, ¿cómo va? Hola Jera, querido. Hola Mati. Hola a todos. La verdad, un honor para mí estar acá. Podcast desde que me hice fanático. La verdad, tengo un largo proceso en el dispositivo donde nos tratamos los tres. He visto pasar montones de compañeros y a nadie se les ocurrió tan linda idea como esta que tienen ustedes. Así que nada, un fanático y los admiro por esto que están haciendo. Bueno, gracias Fer, qué lindo que estés acá. Nosotros también te admiramos y queremos mucho, somos pares. Pensaba cuando te íbamos a tener hoy de invitado que recordaba también a los invitados que fueron pasando por el episodio, a los compañeros, compañeras que nos fueron visitando, y pensaba que algunos de ellos los vimos llegar al tratamiento y en este caso Fer nos vio llegar a nosotros. Allí fue que en mi caso en Fer descubrí a un referente, a una de esas personas que cuando uno llega y es nuevo a un tratamiento empieza a seguir de cerca, cuando lo escucha hablar, cuando comparte su experiencia, trata de inspirarse en los procesos que van teniendo los compañeros que ya estaban, que ya venían construyendo sus propios procesos. Bueno, el texto que les acabamos de compartir es un texto que nos trajo Fer, escrito por él mismo. Es una reseña que escribió hace unos años, que nos parece re interesante y re clara, cómo explica un poco ese proceso interior o ese arrebato interno que podemos tener, que podemos sentir en algún momento, quienes estamos en tratamiento o empezamos a luchar contra esta enfermedad, contra todos esos mecanismos y todas esas cuestiones profundas que cada uno siente y que muchas veces encontramos en el consumo como ese lugar donde pensábamos que íbamos a poder aliviar ciertas angustias, ciertos dolores. Volvemos acá al tema de la escritura, eso que muchas veces hablamos y nos referimos a ello como una potente herramienta, como acá Fer veo que pudo reflexionar y llevar a la palabra escrita ideas, contar una historia con la que por lo menos yo me siento muy identificado. ¿Cuántas veces habré pasado por ese momento que se narra en ese escrito? Siempre me asombro y me impacta también la poesía que podemos encontrar o lo poético que podemos encontrar en muchos textos. Y acá en el texto de Fer leía párrafos como: me toma la angustia de lo irremediable, me siento triste, derrotado, estoy en caída libre. Nada ni nadie
va a detener este consumo. Y estas frases me llegan muy profundamente. Siento como que tienen mucha potencia dichas de esa manera. Creo que ahí lo poético que podemos encontrar en la palabra escrita, en frases que provienen desde reflexiones profundas, desde una búsqueda precisa de lo que nos puede estar pasando, después tienen ese impacto. Bueno, desde ya que a Fer, cuando como a todos los invitados les pedimos si les gustaría traer algo para compartir, que nos sirva como disparador del episodio, para dar comienzo al mismo, Fer, bueno, tuvo la gran idea de traer esto que está buenísimo y creo que nos va a servir para reflexionar sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con la recuperación, con el proceso de recuperación, con muchos sentimientos y sensaciones que podemos atravesar en ese camino, siendo adictos. Y como decimos siempre, no hay nada más valioso que la experiencia que podemos tener nosotros, nuestros compañeros, que lo podamos compartir como esos elementos que puedan ayudar a los demás, a otros. Cuando volví a leer este texto que nos compartió Fer, yo lo recordaba, lo había leído en su momento y hoy le encontré como ese doble sentido a ese pique corto que yo lo había tomado en el sentido de ida hacia el consumo. Y hoy me daba cuenta que también el texto hace referencia a ese regreso, y ahí resoné muchísimo, a ese regreso de uno ya con la sustancia, de volver rápidamente a su casa para consumir. Ya el objetivo estaba realizado y el pique corto ahora era de regreso, ¿no? Me gustó reconocer esto, de ese doble sentido, ¿no? Que tiene este acto como impulsivo, mecánico, cuando Fer habla de estar en caída libre, de ir hacia lo irremediable, de que ya nada ni nadie puede tener ese incipiente episodio de consumo, nos habla ya de estar en ese piloto automático, que bueno, que creo que parte de los procesos de recuperación comienzan a trabajar en ese segmento del tiempo, ¿no? En tratar de imponer demoras, pausas, herramientas, pedidos de ayuda, llamados, abrir reservas. Así que bueno, Fer, muchas gracias por estar acá y muy interesante para empezar esta charla con este lindo texto. Muchas gracias, Jera. Sí, a mí me pareció bueno empezar con el texto, que en esa época el dispositivo proponía que hagamos alguna reseña. Y bueno, esa creo que describía bien lo que me pasaba a mí a la hora de tener mis episodios de consumo. Yo cuento que tengo casi 6 años en tratamiento, por eso le decía a los chicos que, como decía Jera, los vi llegar y la verdad para mí ellos son referentes míos también, obviamente, y además con procesos más virtuosos en cuanto al tiempo, ¿no? O sea, estar menos tiempo y obtener el resultado de la abstinencia y la recuperación, factores que hacen a la recuperación más rápido. Por eso los he tomado como referentes. Vengo siguiendo todos los episodios del podcast y siempre miraba como de reojo el tema de las carreras, que empezaban a correr, y yo por el contrario iba para el otro lado. En un momento dejé de fumar 1 año y 8 meses. Falleció mi papá, la pandemia, bueno, me la agarré con la comida, engordé como 50 kilos. Entonces, simplemente mi proceso era no drogarme, y en cuanto a recuperación, que es un poco lo que siempre hablan los chicos, poco, ¿no? O sea, no hacía muchas cosas fuera de no drogarme, cosas que me hagan bien. Y en mi proceso he tenido varios episodios o recaídas, por eso a lo largo de mi proceso, todavía no lo termino el tratamiento. 2 veces llegué a tener 9 meses y pico sin consumir, y en ambas oportunidades no pude evitar la recaída. Eran los máximos tiempos que yo conseguía de sobriedad. Ahora estoy próximo a cumplir 2 años sin consumir, ya mi sustancia de mayor problema. Tengo más de 6 sin consumir alcohol y otras drogas. La verdad es que siento como un cambio grande en mí. De hecho, bajé 41 kilos. Hoy por hoy camino casi todos los días 7 kilómetros. Y como un regalo de la recuperación, a mí me encanta el fútbol. 2 lunes atrás volví a jugar un partido de fútbol, lo que fue algo impensado, con 50 y pico de kilos arriba. Pensé que nunca más iba a jugar al fútbol y la verdad fue algo hermoso. Nada, ¿cómo llego yo a la recuperación? Llego devastado, tenía un consumo
diario, temerario. Y bueno, iba perdiendo todo. Lo último que perdí fue un gran trabajo que tenía. Un gran trabajo en lo referente al dinero que ganaba. No me llenaba ese trabajo. Era para un laboratorio. Y luego de encerrarme unos días a consumir, también hacer uso de trabajadoras sexuales, estar con trabajadoras sexuales esos días. Me acuerdo que volví de Capital a Zona Norte, donde estaba viviendo, llorando desconsoladamente y como una epifanía, como que yo dije, se terminó, no consumo más. Lloraba un poco de alegría, porque sentía que se terminó el problema. Y cuando llego a mi casa, en un lugar que lo fui a buscar, encontré más sustancia y empecé de vuelta a consumir. Y ahí dije, no va más. Lo llamé a mis viejos, que obviamente sabían la que estaba pasando, pero les dije, necesito ayuda. Les pedí de irme a vivir a la casa de ellos. A mi viejo le recomendaron un lugar en Entre Ríos, en el cual me fui 2 semanas a desintoxicarme. Ahí me recomendaron el dispositivo donde me estoy tratando, donde ahí conozco a Jera, Mati. Esos 14 días que estuve en Entre Ríos, más los 9 días que estuve en la casa de mis viejos, hacían 23 días. Entonces yo pensaba, si este lugar al que me mandan para tratarme no es bueno, yo estoy perdido. Llegué, me dieron indicaciones, no manejar dinero, un montón de cosas. Y bueno, fueron mis primeros 3 meses limpios. Así llegué y así empecé a querer recuperarme. Y creo lo que siempre me han dicho los compañeros y los profesionales también, a pesar de los episodios de consumo que he tenido, que lo que caracterizó mi proceso fue siempre la perseverancia, porque yo he visto un montón de gente irse sin lograr detener el consumo, así como vi un montón de gente pudiendo encontrar la solución, ¿no? Algunos siguen en tratamiento, otros siguen su vida, no sé, hacen grupos en NA o no sé qué hace cada uno con su vida, pero yo perseveré y dije, yo esta enfermedad en algún momento le quiero ganar. Y bueno, para mí es algo que me tiene muy contento estar muy cercano a cumplir los 2 años. Y bueno, nada, no mucho más, lo quiero escuchar a Mati. Muchas gracias, Fer. Estaba ahí escuchándote atentamente. Muy lindo tenerte acá con nosotros. Yo me acuerdo la primera vez que hablé con vos en el Dispo, vos estabas en la cocina y yo era nuevito y me preguntaste si era de la ciudad en la que yo había nacido, que vos habías vivido ahí, y ahí empezamos a hablar. Así que teníamos eso en común, la ciudad en la que vivimos, y además somos hinchas del mismo equipo. No solo nos une la recuperación. Vos sos una persona, Fer, de las que yo tengo como ejemplo en el tratamiento, porque pienso que ojalá que no me pase, pero existe la posibilidad de que yo algún día recaiga, de que algún día se me complique en ese sentido. Y tu caso es para mí el más importante del Dispo en este aspecto de haber luchado y seguido más allá del tiempo que tenés adentro del Dispo y de no bajar los brazos. Es para mí claramente un referente y un ejemplo de qué hacer si se llega a dar el caso alguna vez que se complique. Yo quería decir que esta semana falleció mi abuelo. La semana pasada yo estaba de viaje y falleció mi abuelo. La verdad, una noticia muy triste, me movió bastante, pero mientras hablaban ustedes, yo me estaba sintiendo bien de estar grabando este episodio de este podcast de recuperación que tanto amo, y pensaba en que hay que seguir en la vida más allá de lo que pase y hay que disfrutar al máximo cada día de vida. Por lo menos así lo veo yo. Y qué mejor manera de disfrutarlo que haciendo este podcast con ustedes dos para toda la gente que nos escuche. Yo antes pensaba que disfrutar al máximo era reventarme la cabeza y el cuerpo con sustancias en fiestas interminables, en juntadas, en consumo tras consumo. Ese era el disfrutar para mí, que claramente yo vine explicando que no era un disfrute, pero yo lo veía así en mi absoluta negación. Y bueno, quería decir eso antes de agradecer por este espacio, por Fer, que viniste a compartir tu experiencia con nosotros para pasar el mensaje. Yo resoné y pensé varias cosas mientras Jera leía el texto de hoy, en esas frases poéticas que dijo Jera que se pueden encontrar. Fuerza destructiva que nubla mis ideas.
dijo Fer en ese texto. En mí, ahí es donde entraba la enfermedad, ya me tomaba y me hacía actuar impulsivamente en toda mi historia de consumo, que se venía la idea de poder ingerir alguna sustancia que me tentara y ya con la idea al acto de consumirla no había escala prácticamente. Me acuerdo que con gente que yo me juntaba, que consumíamos, nos jurábamos no llamar, no comprar, y bastaba solo con que alguno cuente una anécdota o nombre a la sustancia para que esa fuerza destructiva entrara y ya no me importaba nada más que llamar y consumir. No importaba todo lo que yo había dicho, pensado, previo a que esa fuerza me tomara la mente. No importaba lo que tenía que hacer al día siguiente, lo que tenía que hacer ese día, qué iba a pasar si me descubrían, qué iba a pasar, no me importaba nada, solo tenía el impulso por consumir y lo hacía. Y que no es solo con las sustancias. Esta enfermedad, yo siempre pienso que no hace falta que yo consuma para que esté ahí latente, esté ahí tratando de tomarme. A mí me ha pasado también con el sexo y hasta con videojuegos, que tuve una época en la que desde que me levantaba a las 8 o 9 de la mañana hasta que me dormía a las 11 12 de la noche, lo único que hacía era jugar videojuegos y paraba para comer 10 minutos y seguía jugando videojuegos, que es prácticamente lo mismo que consumir cocaína. Solo me importaba jugar. Y después de eso, después de esa fuerza destructiva, después de ese impulso, viene el post, que es muy duro. Yo escuchaba el relato de lo de Fer y a mí me parece muy triste, me entristece el relato, me entristece que nos pase esto a todos nosotros y me da impotencia, me da bronca. Pero bueno, yo cuando consumía, el post de consumir era muy dolorosa y me daba mucha culpa, entre otras cosas, y desesperanza. Y hablábamos antes de grabar un poco con los chicos en la previa y de la mirada también de los demás hacia mí, hacia alguien que consume problemáticamente, que es adicto, que no hay mucha comprensión, que quizás ni en mí mismo hay mucha comprensión de lo que me pasa. Entonces tal vez se confunde en los motivos por cuales lo hacemos y no se ve tan claro que es una enfermedad la cual yo no elegí tener, pero la tengo. Después Fer también habló de una abstinencia sin recuperación, que juntaba días pero él sentía que no estaba en recuperación. Eso fue lo que me pasó a mí antes de entrar a este tratamiento, a este dispositivo, que yo he tenido algún momento dentro de mis 20 y pico de años de consumo, he tenido algún plazo que yo no consumí casi nada, no sé, 1 año sin consumir, tomaba alcohol pero no consumía otras drogas. Yo estaba en abstinencia de cocaína pero no estaba en recuperación. Entonces, primero que nada, yo volvía a consumir. A la larga volvía a consumir. Siempre volvía a consumir. Y además, era como que juntaba días, pero no trabajaba en ningún aspecto, ni hacía nada por mejorar mi versión, por cambiar, por actuar y vivir con valores propios. No tenía espiritualidad. No sabía qué quería, no sabía qué no quería. Simplemente estaba como flotando sin consumir, pero sin trabajar nada. Bueno, gracias Mati, gracias Fer, resonando aquí con todo lo que compartían. Pensaba en esto último que decía Mati, ¿no? Lo importante de acompañar un proceso de recuperación con un tratamiento. Hay mucho de aprendizaje en los procesos de recuperación, que indefectiblemente los tenemos que hacer con otros, de los cuales vamos a aprender. Creo que un poco con esto tiene que ver también eso que decimos siempre de que solos no se puede. Pensaba en esto que decía Mati de que hay que seguir, disfrutar. Cuando decía disfrutar, pensaba que es potestad de esta nueva vida sin consumo, el poder disfrutar. Porque yo en consumo ya sentía que yo no disfrutaba ni del consumo, ni de estar sin consumo, ni de cualquier actividad que aparezca en mi vida. La otra vez comentaba en un grupo que si estaba en consumo no lo disfrutaba porque estaba intoxicado. Si no estaba en consumo, mi mente estaba pensando en consumo y tampoco, por ende, podía disfrutar. Hoy en la previa también salió una linda pregunta de ¿qué es la espiritualidad? Y Mati la respondía de una manera que me encantó porque creo que tiene mucha contundencia y mucha sencillez. Que decía que la espiritualidad es todo aquello que me hace bien.
Y recién cuando hablaba Fer pensaba también un poco en todo eso, en los procesos, en lo importante que es para los procesos poblarlos con distintas actividades que vayamos sumando, que vayamos encontrando, que estén alineadas con la recuperación, porque son las que de alguna manera van a ir apuntalando ese tiempo de abstinencia que uno va juntando, que uno va sumando. En algún episodio también hablamos de la espiritualidad de la mano de la inspiración. Y creo que la inspiración tiene que ver con eso, con poder descubrir distintas cosas que nos pueden hacer bien, encuentros, probar cosas diferentes, animarse, hacer un esfuerzo por sostenerlas, poner en práctica distintos tipos de valores para esto, de repente encontrarse con la satisfacción de ver resultados, ver un crecimiento, y eso después se retroalimenta, ¿no? Vemos crecimiento, vemos resultados, y eso nos ayuda a sostener los procesos. Pensaba en este podcast también como uno más de esos rituales, me gusta llamarlos así, a esos encuentros grupales en donde de alguna manera hay una recarga espiritual que nos anima a seguir en este camino, a seguir construyendo. Siempre siento que todos esos rituales son inspiraciones, casi como legendarias inspiraciones de un recurso implementado por la humanidad desde lo más profundo de los tiempos, pero pienso en el origen de AA, ¿no? En esos encuentros de Bill y Bob, en ese origen preorganizacional, ¿no? Antes de que aparezca esa maravillosa idea de crear AA, sino en esas charlas de cocina que tenían ellos y que decidieron sostener como un ritual que les haga bien, juntándose en la casa de Bob, juntándose en una plaza, juntándose, ayudándose mutuamente. Cuando me refiero a AA me refiero a Alcohólicos Anónimos. Y traigo esto también como una invitación para quienes nos escuchan a que sumen en sus vidas este tipo de rituales, de nuevas actividades y que éstas den cuenta del cambio, de la nueva vida construida, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? De construirse poco a poco una nueva vida. La verdad, resueno tanto con lo que dijeron ambos. Y me agarro de esto último, ¿no? De construir una nueva vida. Una de las preguntas como que surgieron en la previa, así charlando, era ¿qué tuve que hacer para parar, no? Y un poco en esto lo tuvimos que hacer varios, lo que nos decían en el tratamiento, quemar los puentes, ¿no? Los amigos de consumo, borrar teléfonos. Yo cambié mi línea telefónica, de hecho. Mi tarjeta de débito me la manejaba el coordinador de los grupos, o sea, no manejaba plata, pero a un nivel más macro, lo que yo tuve que hacer, y creo que muchos de mis compañeros también, pero bueno, voy a hablar de mí, fue ir de a poquito matando un personaje, ¿no? Un personaje que creo yo que dio inicio al consumo allá a lo lejos en mi vida, que era algo así como alguien al que todos iban a querer. ¿Por qué? Porque hacía reír, muchas veces tirándose abajo, me tiraba abajo, haciendo chistes sobre mí mismo, a veces a los demás. Tenía un buen sentido del humor y por momentos en los asados, ese tipo de reuniones más sociales, más tranquis, ¿no? Con la sustancia más pesada todavía tan presente en mi vida, era como Fer, el jodón, y nada, ese Fer me fue haciendo mal, era el Fer que no podía decir que no a ninguna salida, a ninguna juntada, era el Fer que no consumía como los demás, siempre estaba entre los que más consumían. Yo no comenté, tengo 49 años, ahora en julio cumplo 50. Yo la primera, más allá de las primeras veces que he tomado alcohol, la primera droga que consumí en mi vida fue la cocaína, por ignorante. Soy del 75 y en esa época no se hablaba, no se sabía mucho de las drogas. Entonces simplemente unos amigos me dijeron que habían probado drogas, yo quise probar y bueno, fue cocaína. Después pasamos a la marihuana y bueno, con el tiempo después volví a la maldita sustancia. A lo que voy con esto es que esa fue mi primera etapa, ¿no? Una primera etapa que duró unos años, después se enteraron mis padres, ellos estaban muy afligidos y logré por mis propios medios dejar de consumir la sustancia, pero bueno, seguí con el personaje, seguí durante toda mi vida con el personaje, seguí consumiendo alcohol y las demás sustancias, y bueno, estuve 14 años sin
la sustancia de mayor problema, hasta que corté una relación larga que me hizo mucho daño. Y después, de hecho, un psiquiatra me dijo que yo usé la sustancia como antidepresivo. La cuestión que 14 años después volví a la sustancia y bueno, no fue lo mismo que cuando era adolescente. Fue muy problemático y bueno, fue a los 35 años y más o menos 10 años después arranqué mi tratamiento. Así que nada, quería contar eso, ¿no? Que siento que tuve que matar al personaje. Y siento que hoy tengo un sentido del humor que todavía hago reír a la gente de otra manera, más sanamente. Como regalo de la recuperación también quiero contar que Mati, Jera y otros tantos compañeros que yo hoy creo que son amigos también. Gente de antes, ¿no? De que cuando yo entré al tratamiento ya estaban. Y bueno, ahora en mi cumpleaños de 50 lo voy a festejar con muchos de ellos. Algunos amigos que no tienen que ver con el tratamiento también, y va a ser un regalo muy importante porque ya voy a tener los 2 años, si Dios quiere, sin consumir, y nada, una fiesta sana y de festejo de todos saber que somos sobrevivientes, ¿no? En algún sentido, somos héroes cada uno de su propia historia, ¿no? Gracias, Fer. Gracias por abrirte con nosotros. Este ritual, como decía Jera, me encanta. Y si bien ya sabemos que es solo por hoy, espero ese día de festejo de los 50 poder estar ahí, que claramente va a ser un regalo hermoso de tu camino y de la recuperación y de tu esfuerzo. Y yo pensaba, ahora que estuve de viaje, tuve terapia virtual y le decía a mi psicóloga que era increíble porque estaba viendo cómo la famosa frase de la recuperación no tiene techo, cómo me fue pasando que logro algo y digo, bueno, esto es inmejorable, ya llegué a lo máximo que podía aspirar, y después hay algo que lo supera y después va a venir algo que lo supera y algo que lo supera. Es como que manteniéndonos en sobriedad y con todo el trabajo que hacemos diario se puede ir logrando lo que uno quiere, que para mí era imposible estando en consumo. Hacía todo lo contrario a lograr algo que yo quería. Pensaba también que hay algo que tenemos en común los tres en nuestros tratamientos, que es que primero tuvimos que parar de consumir para después poder trabajar otras cosas. ¿Y cuánto tiempo lleva esto de poder trabajar otras cosas? Yo creo que es muy personal, algunos menos, otros más, y algo que descubrimos o que descubrí yo en recuperación es que los tiempos no son los que uno quiere, pero yo, parado donde estoy parado hoy y ya hace un tiempo, quiero hacerlo de por vida. Este trabajo que estoy haciendo hoy, yo quiero mantenerlo hasta el último día que me vaya de este mundo. Creo que siempre va a haber cosas que trabajar, siempre hay cosas para mejorar, y la enfermedad, lamentablemente, siempre va a estar. Entonces yo no puedo bajar los brazos, no me puedo relajar, pero lejos de verlo como algo negativo, lo veo como algo muy lindo porque me va a impulsar y me va a dar fuerzas para poder mantenerme siempre en esta búsqueda de mejorar mi propia versión. Después vos, Fer, hablabas del personaje, de matar al personaje, que yo también lo veo así. Ese personaje que posiblemente me haya servido para sobrevivir, pero que ya era insostenible, me estaba haciendo mucho daño, y al poder parar de consumir, como decía, como primer paso, para poder un poco aclarar la cabeza, la mente, las ideas, en recuperación obviamente, que fue como que me fue entrando un mensaje, me fue entrando información que yo nunca había escuchado en ningún lado. Fui escuchando otras experiencias de gente que llevaba mucho tiempo, de profesionales del área de adicciones, y fui entendiendo un poco lo que me había pasado toda la vida, y el desafío actual que tengo hoy, y ya desde hace un tiempo, es tratar de discernir o descubrir qué parte es del personaje y qué parte es realmente mía. Yo he cambiado muchas cosas
Llegué a cambiar, como dije en el episodio que hablamos de correr, he cambiado de deporte, hasta de eso he cambiado. Un deporte que me acompañó toda la vida como el fútbol, lo cambié por el running. Siempre pensando las cosas, trabajando las cosas, nunca actuando de manera impulsiva, sino hablándolo, como decía Jera, hablando, compartiendo con gente y viendo qué es lo mejor para mí en este momento, que posiblemente no sea lo mejor para mí dentro de un tiempo, pero después de trabajarlo puedo correr un poco al personaje de siempre, que como también hemos hablado en otros episodios, están las creencias que lo acompañaron siempre a mi personaje y que lo moldearon, que claramente al desafiar las creencias puedo cambiar lo que hago. Muy bueno. Resonaba, Mati, con lo que decías de quiero seguir por este camino toda la vida, y reflexionaba sobre eso, pero también me acordaba que es muy loco porque eso es algo que uno parecería no querer escuchar cuando uno ingresa a un tratamiento. Sería como una especie de espantapacientes, como que uno no entiende que llega prácticamente con la vida entre sus manos, siendo un gran afortunado de poder llegar a un tratamiento. Y bueno, creo que poder planteárnoslo de esa manera, o poder uno planteárselo, habla del proceso y habla ya de una elección, porque muchas veces, y lo fue en mi caso, el llegar a un tratamiento no fue mi elección. Tuve la suerte de llegar a un tratamiento, de que me ayuden, de quedarme, de aceptar la ayuda y de empezar un proceso que hoy puedo resonar y puedo adherir a esto que decía Mati. Me acordaba también de una frase que leí en un apunte de la Facu en estas últimas semanas, que habla de la libertad y que dice que la libertad es la capacidad que tenemos de mantener el predominio de la idea elegida. Y pensaba en eso, recién escribía la frase que acabo de leer, y dentro de la frase está la palabra libertad y la palabra elegida, que hace referencia a la elección, a la posibilidad de elegir, y son dos cosas que volvemos a tener en recuperación, que habíamos perdido, porque la adicción es no poder parar. Uno puede pensar cómo entró en el consumo, recién Fer un poco nos contaba cómo aparece en nuestras vidas, pero el consumo, la adicción y la enfermedad es darnos cuenta de que no podemos parar de hacer algo que ya no queremos hacer, no podemos parar. Y la recuperación es elegir seguir. Creo que eso es lo más importante y lo más lindo de sentir, mantener el predominio de la recuperación. Creo que nos vamos con una valija de herramientas después de todo lo que nos contaba Fer, o por lo menos metimos un par de herramientas más a la valija. Pensaba en lo que decía Fer de los regalos de la recuperación. Pregunta también que solemos hacerles a nuestros invitados, a los compañeros que nos visitan, cuáles fueron sus regalos de la recuperación. La recuperación no tiene techo, como decía Mati, nos da regalos, y Fer mencionaba uno espectacular, ahora a los 50, poder celebrarlo, y pensaba que también va a ser un regalo para nosotros poder estar ahí. Para nosotros también va a ser un regalo de la recuperación, poder compartir ese momento. Como decía Fer, un gran referente para nosotros, alguien que nos vio llegar. Yo siempre digo que en aquellos tiempos, saliendo de la pandemia, pero todavía como en esa transición, recuerdo muchos grupos virtuales y verlo siempre a Fer en esos grupos, en el que uno se encontraba y se reconocía con los nuevos, como con la nueva generación de pacientes del dispositivo, y como decía, es muy generacional esto de los grupos, ¿no? Uno se encuentra con distintas generaciones, con pacientes en distintos estadios de su proceso, y yo en Fer notaba que era ese compañero, ese par que además de estar por su propio proceso, estaba por el grupo. Y yo creo que eso te das un poco cuenta, y es lindo encontrar a ese compañero, a ese par con más experiencia que se sigue quedando en los grupos donde llegan los pibitos o donde llegan los nuevos. Así que esa fue siempre mi imagen de Fer, que quedó impresa en mi memoria. Así que Fer, un orgullo para nosotros que hayas compartido este episodio. Bueno, muchísimas gracias, Jera. Casi me haces emocionar. Nada, antes que nada, agradecerles enormemente a los dos por esta invitación. Me hace sentir esta invitación que voy bien. En otra época de mi proceso, seguramente si hubiera estado este podcast no me hubieran podido invitar, porque hubiera estado en un estadio de lucha con la enfermedad que no iba a tener tanto para compartir con ustedes y con la gente que escucha. Así que nada, eso me pone muy contento. Y después quería dejar un mensaje que estaba en una de las posibles preguntas, ¿no? Un mensaje a
a quienes están sufriendo la enfermedad, ¿no? Y contarles que esa frase que dice persevera y triunfarás es mi frase para este proceso, y que aunque siempre falte algo para sentirme pleno, hoy estoy vivo, me siento vivo, tengo proyectos, uno muy grande es, al igual que los muchachos, estoy estudiando psicología también, como buen paciente de Vero también, y con ganas de justamente dedicarme en el futuro, si llego a ser psicólogo, a las adicciones, ¿no? Esa es una idea que tengo. Bueno, y como les decía, tengo proyectos y que amo a la gente que quiero y que recuperé mis valores principales, como ser leal a mis amigos y no mentir. Calculo que una mentirita piadosa alguna vez se me podrá escapar, pero no mentir como lo grueso, como que me haga sentir mal, esas mentiras que a uno lo hacen sentir mal. Y nada, la verdad me pareció hermoso estar acá compartiendo con ustedes y contentísimo por la invitación. Los abrazo enormemente, muchachos. Gracias, Fer, qué lindo escucharte así. Espero que los oyentes sientan acá lo que está fluyendo entre nosotros. Por mi parte, los saludo, les agradezco por haber escuchado hasta el final. Los queremos. Chao, nos vemos la próxima.